Hoy vamos a ver los rituales, la primera parte. Vamos a ver los rituales, la primera parte. Y para que más o menos entremos en materia, para que más o menos nos ubiquemos en la clase del día de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso de la semana pasada. La semana pasada hablábamos de que Dios había determinado, a pesar de que el hombre ha pecado y todo eso, en su gracia, Él ha determinado que su presencia venga a morar en medio de ese pueblo que Él estableció. Recuerden, llamó a Abraham y a partir de Abraham, sencillamente Dios, pues tomó la iniciativa de levantar un pueblo para Él. Y a partir de esa nación que se levanta de Abraham, es que se puede hablar de la nación de Israel. Esa nación que recién ha salido de Egipto, esa nación que recién ha salido de la esclavitud, pero que ya son 1 millón de gentes, o sea, es un pueblo muy grande, va a empezar a ser una nación por primera vez independiente, entre comillas, de los egipcios, pero totalmente dependiente de su Dios. Ahora, ellos tienen que entrar a conocer ese Dios. Dios anhela tener un pueblo, habitar en medio de que ese pueblo sea su pueblo y que Él sea su Dios. Ese es el propósito que siempre hemos visto con Dios, en su gracia, en su misericordia, porque pues lo que merece el ser humano es estar lejos de Dios. Ahora, Levítico nos va a explicar en detalle cómo un pueblo corrupto y en pecado puede habitar en medio de la santa presencia de Dios. También lo hemos hablado desde la clase inmediatamente anterior. Y hablábamos de que las 3 soluciones que establece el libro de Levítico para que ese pueblo contaminado, pecador, pueda habitar en la presencia de Dios, nos presenta lo que Dios le ha concedido al pueblo. 3 soluciones: los rituales, el sacerdocio y la purificación. El día de hoy nos vamos a concentrar en los rituales, capítulo 1 al 7 y 23 al 27. Vamos a ver precisamente todo ese sistema sacrificial y vamos a ver también las fiestas. Son las 2 formas en que se va a describir desde el Levítico, donde el Señor le va a enseñar al pueblo cómo a través del sistema sacrificial y la muerte de un sustituto, ellos van a ser limpios, pero también cómo a través de las fiestas Él no quiere que ellos olviden su historia y celebren cómo con mano poderosa el Señor siempre estuvo allí para asistirles. Ahora, es importante entender que el día de hoy nos vamos a situar solo en la primera parte. Por eso hablamos de que hoy la clase son rituales, parte 1. Hoy solo vamos a ver, y es de manera general, yo no voy a entrar a hacer estudios particulares y concienzudos. ¿Por qué? Porque estamos sencillamente viendo el panorama del libro y cómo este nos muestra ese desarrollo progresivo del sustituto, del mediador, pero también de la promesa de salvación del Señor. Entonces vamos a centrarnos en el sistema sacrificial, es lo que vamos a ver el capítulo 1 al 7. Dentro de 8 días vamos a ver la otra parte de los rituales, que son las fiestas que celebra Israel. Situándonos y centrándonos en los rituales, en particular el sistema sacrificial, la sangre derramada para expiación, purificación y consagración procedía de un ser limpio, inmolado sobre el altar, porque casi todo es purificado según la ley con sangre. Y como dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no había remisión. Entonces, la antigua costumbre de ofrecer sacrificios de animales con la idea de pacificar o propiciar ese Dios airado y hacerlo propicio a favor de los seres humanos, ciertamente la hallamos en las naciones paganas también. O sea, esto no es una práctica exclusiva de Israel. Entonces nosotros debemos dejar algo claro, porque hay muchas personas, hay muchos escépticos que dicen que aún los hebreos copian su sistema sacrificial de las naciones paganas, que sencillamente copian y plagian. Pero tenemos que tener claro que asesinar a un animal, sacrificar a un animal más bien, sacrificar a un animal que se ve como inocente para que muera por el culpable, esa idea no se origina en el hombre. Yo tenemos que dejarlo completamente claro, mis hermanos.
Una idea como esta no se puede originar en el hombre. Concebir la necesidad de expiación para cubrir el pecado está fuera de la mente natural del hombre. De hecho, la mente natural del hombre se piensa que no está tan mal delante de Dios y que aún con sus obras puede de alguna manera agradar a Dios. Quizás sienta sobre su conciencia el peso de la culpa, pero a no ser que Dios se lo revele, no se le ocurriría nunca pensar a un hombre la eficacia del derramamiento de sangre de un sustituto en su favor para hallar gracia delante de Dios. De hecho, las naciones paganas ven los sacrificios como que esa sangre calma la ira de Dios, sencillamente, de sus dioses paganos. La calma la ira, pero nunca se ve como que el sacrificio, la ofrenda que se está presentando, de alguna manera es inocente y muere por los culpables, por los pecados del oferente, por las culpas de quien lo está ofreciendo. No, para nada. Las civilizaciones paganas, si hacían sacrificios, sencillamente era en dirección de aplacar la ira de esos dioses que estaban airados, completamente iracundos, y que la única manera de calmarlos era derramando sangre. Pero nunca había una asociación de la víctima con su inocencia y con los pecados de quien la ofrecía. Para nada. Entonces, la única explicación del hecho que existan también entre las razas paganas los sacrificios de animales no es que sean el origen y que de ese origen se haya copiado el pueblo de Israel. No, sencillamente esto evidencia que un principio que en algún momento nace de Dios se corrompe por el pecado del hombre. No sé si ustedes caen en cuenta de esto, mis hermanos, pero cuando hablamos de que comienza la vida y cuando el Señor crea a los hombres, el mismo Señor, para contrarrestar los efectos del pecado, Él es el primero que sacrifica un animal. Y de ahí en adelante es que viene esta idea. Pero más adelante les voy a explicar eso. ¿Por qué mi tesis, la que les estoy explicando el día de hoy, no es que el pueblo hebreo se copió de los pueblos paganos para empezar a realizar sacrificios animales, sino que lo que sucede es que Dios le revela un principio al hombre en general desde la creación, desde el Edén, desde la caída, le revela, le muestra un principio de la sustitución, como lo hemos visto en Génesis capítulo 3, y por esa razón todas las personas empiezan a estar familiarizadas con el sacrificio animal, y lastimosamente el pecado que había de manera natural en el hombre hace que ese principio se distorsione. Eso es lo que estoy diciendo. Estoy haciéndolo completamente inverso. Las personas dicen, los hebreos se copiaron de los pueblos paganos. No, y lo que estoy diciendo es que el Señor le reveló a la humanidad en bloque esto, pero esa humanidad en pecado y que se desvía, toma un principio que nace de Dios y lo tuerce. Ahora, no solamente voy a lanzar esta tesis, voy a dar las muestras y las pruebas de que fue así. Primero que todo, no podemos perder de vista que la obra de Satanás es cegar los ojos del ser humano, es lo que dice segunda de Corintios 4:4. Mientras astutamente le permite retener ciertos aspectos externos de la verdad, en este caso los sacrificios animales, por otro lado, ciega a las personas en el propósito de esos sacrificios. Esto es interesantísimo. Ellos siguen practicando el principio que una vez nace de Dios, pero lo hacen con un propósito distinto. No hay peor enemigo del hombre que su propia religión, porque lo llena de justicia personal y le hace independizarse de Cristo. Eso lo dice Gálatas 5:4. Mis hermanos, la forma en que los paganos ofrecen sacrificio es como una obra a través de la cual agradan a ese Dios airado. Mas no es lo que significa el sacrificio para una persona que crece en la fe del único Dios verdadero. Una persona, ¿por qué sacrificaba el cordero? Porque se sentía tan incapaz de agradar a Dios, se sentía tan pecador y se sentía tan mal delante del Dios Santo,
que la única manera de poder ser aceptos es que esa ira que él se merece no caiga sobre él, que es culpable, sino por aquel que es inocente. El principio de la sustitución no está presente en los sacrificios animales de los pueblos paganos. Ellos no lo ven como un acto de sustitución, lo ven solo como una obra a través de la cual calman a esos dioses paganos y falsos que están enojados y bravos y solo tienen sed de sangre. Es una cosa importante poderla mencionar. Ahora, como les he dicho, no solamente voy a lanzar la teoría, voy a explicar el principio completo, mis hermanos. Es interesante poder nosotros meditar en el hecho de cuándo se realiza este primer sacrificio. Este primer sacrificio, ¿cuándo se realiza? Bueno, la verdadera apreciación espiritual del sacrificio según las Escrituras jamás conducirá al hombre a la exaltación de una justicia propia, sino que lo llevará a una profunda humildad para reconocer el plan divino de la salvación por medio de un sustituto, que es lo que recién les acabo de mencionar. Y lo tremendo del asunto es que esta manera de ver los sacrificios animales era algo completamente ajeno al razonamiento humano. A esa conclusión no hubiesen podido llegar las personas si no es porque Dios los ilumina y se les muestra. Es imposible, por tanto, llegar a la conclusión de que Dios dispuso las ofrendas y a través de ellas reveló su voluntad al hombre para mostrar el significado tipológico de cada una de las mismas. Y mis hermanos, ¿cuál era el propósito con el primer sacrificio que se realizó? De hecho, ¿cuál fue el primer sacrificio animal que se realizó? Bueno, cuando Adán y Eva pecan y ellos en sus humanas fuerzas pretenden hacer delantales y ropa de hojas. Y el Señor obviamente sabe que eso no va a funcionar y el mismo Señor es el que por primera vez sacrifica un animal inocente, toma su piel y cubre la desnudez de los seres humanos. Y es allí donde se vuelve un principio que el inocente muera por el culpable. Sin duda Dios en su infinita misericordia y gracia soberana había sacrificado la vida de un animal para confeccionar con su piel esa vestimenta. El original hebreo dice or, en singular esto es vestido de piel. Aquella vestidura fue divinamente provista para que los primeros pecadores pudieran comparecer delante de Dios. Y así vimos en tales túnicas un tipo de Cristo obrando una salvación por derramamiento de sangre para expiar nuestros pecados, el cual como sustituto ha sido hecho justificación en favor de nosotros. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra ruta en la clase del día de hoy? Bueno, vamos a hablar de 4 temas importantísimos a la hora de hablar del sistema sacrificial. Y estos son los elementos que se van a resaltar. 1, los tipos de sacrificio, ofrendas en particular. 2, los símbolos de la sustitución presentes en esos sacrificios. 3, la variedad de víctimas que hay. ¿Cuáles eran los animales que han sido dispuestos por Dios para poder ser sacrificados? Y finalmente lo que representa el fuego, porque ese sacrificio se iba a presentar en un altar e iba a ser ofrendado al Señor. No solamente es el sacrificio donde el animal muere, sino luego ese animal preparado se presenta delante de Dios y se quema, ya sea completo o sea parcialmente. Esto es importantísimo, entonces que lo tengamos en cuenta y esta va a ser nuestra ruta de navegación el día de hoy. Ahora, en los primeros capítulos del libro de Levítico tenemos las instrucciones de Dios que prescribió para acercarse a Él por medio de sacrificios. Dichos sacrificios se describen como ofrendas y cada una tiene sus características peculiares, singulares, para representar los diferentes aspectos de la obra del Hijo en su gloriosa plenitud como ofrenda perfecta. O sea, estas ofrendas apuntan directamente a Cristo. Ahora, notemos que tales ofrendas típicas eran 5, que ya se las voy a mencionar, ya a continuación les voy a decir cuáles son, pero, pues me va a descargar el computador. Pero, importantísimo para tenerlo nosotros presente el día de hoy, aunque son 5 ofrendas, algunas de esas ofrendas son como resultado de la acción de gracias por los favores recibidos de Dios. Pero también van a haber otras ofrendas dentro de esas 5
que son como una actitud de arrepentimiento, como un acto de contrición, como un acto de lamento por reconocer el pecado que existe en el ser humano. Entonces hay dos, se puede hablar de una clasificación: ofrendas de acción de gracias y ofrendas de arrepentimiento, de convicción de pecado. Ahora, mencionemos estas 5 ofrendas. Hay 2 que son sacrificios obligatorios y hay 3 que son sacrificios voluntarios. ¿Cuáles son los sacrificios obligatorios? La ofrenda por el pecado o de purificación, cuando una persona pecaba o se contaminaba ritualmente. Y también la ofrenda de reparación, cuando se exigía una restauración, por ejemplo, por el hurto. Ahora, los sacrificios voluntarios, el de holocausto, era quemado completamente el animal y simbolizaba la consagración de quien ofrecía esa ofrenda. Tenemos también la ofrenda de grano, la ofrenda vegetal, que simbolizaba la consagración de las posesiones materiales. Y tenemos las ofrendas de paz o pacíficas para manifestar el gozo y gratitud, y eran consumidas por los oferentes, es decir, el animal se sacrificaba y luego se preparaba y se comía por la persona que lo había ofrecido, tanto sacerdotes como el oferente particular que había traído el animal. Esto en términos generales, pero mis hermanos, hay que mencionar más cosas acerca de estos sacrificios. Ya vimos el número 5 al meditar sobre el tabernáculo, destacándose como el número de la gracia divina. De manera que la misma gracia aparece simbolizada aquí con lo que estaba esencialmente asociado al altar. Los holocaustos, los primeros 5 capítulos de Levítico, nos hablan de 5 clases diferentes de ofrenda. Vuelvo y se las repito: de holocausto, oblación, ofrenda de paz. Cuando hablamos de oblación es la ofrenda vegetal y la ofrenda de paz, como también la ofrenda por los pecados y la ofrenda por expiación de pecados. Todas ellas de alguna manera eran tipo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y ninguna de esas ofrendas era suficiente para describir el supremo sacrificio de Cristo. Sencillamente eran una sombra, un tipo, mas no eran la plenitud. Ninguna de esas ofrendas, vuelvo y repito, era suficiente para describir el supremo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Las primeras 3 ofrendas eran voluntarias y el 3 es el número de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las otras 2 ofrendas eran obligatorias y representan a 2 pueblos siendo uno, como la ofrenda de paz, y precisamente estamos apuntando que con esas ofrendas que son obligatorias y son 2, hablando de que el Señor estaba reconciliando a un pueblo pecador y lo estaba haciendo su pueblo. Esto es maravilloso. Lo que dice el apóstol Pedro cuando dice que en otro tiempo estábamos perdidos, pero que ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esto lo habla Pedro, mis hermanos, y esto no solo se aplica a los gentiles. Yo siempre he hablado de Pablo cuando le dice a los efesios que ellos eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero a veces se piensa que el pueblo de Israel era otra colada y era otra situación. En algún momento, el padre de la nación de Israel también fue un profano, un impío, un extranjero. ¿De dónde es llamado Abraham? De Ur de los Caldeos. Y él es separado de ese pueblo pagano y a partir de él se forma la nación de Israel. Eso es lo que se refiere el número 2. Como de esas 2 naciones que pueden diferir tanto como ser de la simiente de la mujer y ser de la simiente de la serpiente. Terrible esto. Pues les tengo noticias, mis hermanos. En algún momento todos estuvimos descarriados y perdidos. Como lo hablábamos cuando el domingo predicaba sobre las parábolas y hablábamos del trigo y la cizaña. En algún momento nosotros fuimos cizaña, pero el Señor, por dejar crecer juntas ambas, esto es interesantísimo, se nos predica el evangelio y pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que representa ese número 2 maravilloso. Formando, ahora, eso es tremendo, porque esas 3 y esas 2 forman 5 clases de ofrenda, que es algo maravilloso, esa plenitud
que habla de la gracia de Dios, habla de la gracia de Dios, y es interesantísimo. Ahora, nombremos puntualmente cuáles son esas 5 ofrendas, ¿ok? Vamos a ver el tipo de sacrificio, el propósito que tenía tal sacrificio, las cualidades de dicho sacrificio y el significado del sacrificio para la iglesia de Dios. El primer sacrificio era de holocausto. Lo vemos en Levítico, capítulo 1, del 1 al 17. Era una entrega completa a Dios. Ese era el propósito del sacrificio. Acuérdense que este sacrificio es que el animal se sacrificaba y del todo era quemado. Eso significa holocausto. Totalmente se quemaba el animal. Habla de una entrega total a Dios. Habla de Cristo como el ejemplo perfecto. Habla de la imitación de nuestra, aceptación de nuestra imperfecta naturaleza, pero a través de un sacrificio somos aceptos en el amado. A través del perfecto somos aceptos nosotros que somos imperfectos. Cualidades de ese sacrificio: era de olor grato para Dios, consumido por completo, entrega completa de vida al servicio de Dios. Ahora, el significado del sacrificio para la iglesia del día de hoy. Lo que se sacrificaba era un becerro, un buey, que habla de servir, era algo que llamaba poderosamente la atención. Ahora también hablamos de la oveja, porque habla de su humildad, su sumisión, o también se podía presentar un ave. Nosotros debemos entender algo. El Señor era consciente cuando hace estas leyes, porque en el sacrificio del holocausto se puede sacrificar un buey, o se puede sacrificar una oveja, o se puede sacrificar un ave, porque no todas las personas tenían la misma, ¿cómo podemos decir? Como el mismo nivel económico. Y un animal como un becerro o una oveja, aún en la época de este sistema sacrificial, no todas las familias tenían acceso a lo que costaba ese animal. Y por esa razón, las familias más pobres presentaban para el sacrificio de holocausto una avecilla y en las mismas condiciones que hemos hablado, la sacrificaban. Por otro lado, tenemos la ofrenda de grano, que es la ofrenda vegetal, frutos de vida de cada uno para con Dios. Ahora, esto significa en Cristo tipo como de hombre perfecto. Hablamos de que las cualidades de sacrificio, que es descrito en Levítico 2, del 1 al 16, es que era de olor grato para Dios. Y cuando se ofrecía el sacrificio, parte era para Dios, o sea, parte se quemaba, y otra parte para el sacerdote. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Ahora, cuando hablamos de lo que se ofrendaba o lo que se presentaba delante del sacrificio, harina sin levadura, aceite, incienso, sal. Todo esto, mis hermanos, la harina sin levadura habla de las obras de sinceridad y de verdad. El aceite habla de la presencia del Espíritu Santo. El incienso habla de la oración. Y la sal habla de las obras duraderas, permanentes, perpetuas. Porque la sal es sinónimo de perpetuidad en las Escrituras. Vamos a ver ahora otro sacrificio, que es la ofrenda de paz, descrita en Levítico 3, del 1 al 17, y en el capítulo 7, del 1 al 11. El propósito del sacrificio: el hombre convertido está compartiendo como familia con Dios. Ya no son enemigos de Dios, sino que ahora comparten con Dios. Están en comunión con Dios precisamente por ese sacrificio que ofrendan. Ahora, cualidades del sacrificio: era de olor grato para Dios, parte era sacrificada para Dios, o sea, es quemada para Dios, y parte para el sacerdote, y otra parte para la persona que ofrecía el sacrificio. Ahora, ¿qué animales se podían sacrificar? El buey, la oveja, una torta de harina sin levadura, o sea, puede ser también una ofrenda vegetal, además de tortas además de tortas con levadura como en Pentecostés. Esto es importantísimo que lo tengamos muy en cuenta. La ofrenda de paz es una celebración de que ya no estamos apartados de Dios, que ya no estamos separados de Dios, sino que ahora hacemos parte de la familia de Dios. Ahora, la ofrenda por el pecado es el sacrificio por nuestra naturaleza humana, que es pecaminosa. Este sacrificio, ofrenda por el pecado, es importantísima. Ahora, miren eso tan interesante.
esta ofrenda no es de olor grato para Dios, porque Dios odia el pecado. De hecho, esta ofrenda era quemada fuera del campamento, como también Jesucristo fue sacado fuera de la ciudad y allí fue sacrificado. Abarca todos los tipos de pecado. Y Jesucristo es quien se ofreció para cumplir con todos los sacrificios de esta ofrenda en particular. Y finalmente tenemos la ofrenda de la expiación. Se trata de un sacrificio por una falta cometida contra otra persona. Y esto es interesante, mis hermanos. Tampoco es olor grato para Dios porque también le ofende. Habla de una restitución a la ofensa, dar una quinta parte adicional a la falta que se había realizado. Esto aparece también descrito en las leyes civiles. La falta contra el prójimo también ofende a Dios, mis hermanos. Y pedir perdón para restituir el daño cometido es lo que debe hacer un verdadero cristiano. Restituye. A veces nos quedamos con el que pedimos perdón y ya. No, hay que restituir. Eso en términos generales son las ofrendas que vemos entonces en las escrituras. Y nosotros, yo ahorita tan pronto termine la clase, voy a enviarles a ustedes, acá está haciendo un poco de ruido una persona que está pasando, yo tan pronto termine la clase les voy a mandar unos videos adicionales si los quieren ver, donde va a aparecer puntualmente la explicación de cada uno de esos sacrificios. No entro a hacerlo en esta clase, ¿por qué razón? Porque nos llevarían más clases y nos desviaríamos de alguna manera del tema, porque entraríamos ya a ver solo tipologías, cuando lo que queremos es sencillamente mencionar el propósito con el cual fue escrito el libro de Levítico y cómo este apunta a Cristo, solamente. Entonces debemos tener en cuenta esto. Voy a mandarles esos videos para que como elemento adicional de su capacitación, ustedes lo puedan ver y se puedan enriquecer de esas tipologías que son tan maravillosas, pero pues que no vamos a tocar en detalle en este curso. Aunque todas las ofrendas eran esenciales para representar la obra de Cristo en este primer capítulo, Dios prescribe todo lo relativo a la naturaleza y calidad de los holocaustos. La primera de todas las ofrendas es la vicaria, el día de la expiación, que es el centro precisamente de todo este culto. Ahora, sencillamente porque todas las demás dependían de esta ofrenda. No se podría ofrecer lo que se llama una ofrenda por el pecado, a menos que hubiera habido una ofrenda expiatoria sobre la cual pudiese basarse. No se podría ofrecer una ofrenda de paz, o menos que se basara sobre la idea de una expiación que hubiese precedido a la ofrenda pacífica. La idea entonces fundamental, mis hermanos, es el sacrificio expiatorio o sustitutivo. Yo quiero ponerles aquí algo que hablamos precisamente iniciando nosotros muy temprano este seminario de teología bíblica. Yo les hablaba a ustedes acerca de el sacrificio de Caín y de Abel, ¿se acuerdan? La ofrenda de Caín y de Abel, que muchas personas decían que Abel sacrificó, Caín presentó en ese sacrificio la fruta dañada y el fruto de la tierra en descomposición, o sea, que él había presentado lo peor de su trabajo, que si él hubiese presentado lo mejor, a Dios le hubiese agradado. Y en esa explicación que a veces tan deportiva dan algunas personas, hay unos desaciertos terribles. Acá les estoy hablando que la base de todas las ofrendas, o sea, la base de las 4 ofrendas, son 5 ofrendas, pero una ofrenda en particular es la base de las otras 4, ya sean voluntarias o ya sean obligatorias. Una de esas ofrendas es la base de las otras 4, y es la ofrenda de la expiación. Y es por esa razón que Levítico relata las 3 soluciones que hay para que un pueblo pecador se acerque a Dios: rituales, sacerdocio y purificación. Y todos estos temas rodean el centro de Levítico, que es que la explicación del día de la expiación. O sea, todo giraba en torno al día de la expiación, tanto los rituales, hablando de sacrificios y fiestas, tanto el sacerdocio, tanto la purificación para que las personas no estuviesen inmundas, sino limpias para ofrecer adoración a Dios. Todo se centraba en torno precisamente a la sustitución
Y eso es tan importante, mis hermanos. Ese es el centro aún de nuestra fe cristiana, que Cristo nos sustituyó. Esto es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. La idea fundamental es el sacrificio expiatorio del sustituto. Tenía que haber una conciencia de la persona de ser vil, de ser pecadora y de necesitar que un inocente tomara su lugar para ser aceptado delante de Dios. Esto es sencillamente impresionante. La base, desde Levítico se está viendo entonces esto, la base del resto de las ofrendas, la ofrenda de la expiación. O si no, nada que ver. Volviendo a Caín y Abel, mis hermanos, volviendo a Caín y Abel, lo que hablábamos en esa época es muy diciente. ¿Y qué hablábamos? Pues es desacertada esa forma en que se ha explicado ese pasaje. Si Caín hubiese dado lo mejor del fruto de su trabajo, hubiese agradado a Dios. Mis hermanos, eso puede sonar muy bonito, pero eso es enseñar una salvación por obras. De hecho, Abel no se salvó por haber ofrendado lo mejor de su ganado. Él era pastor y ofrendó lo mejor de su rebaño. O sea, por eso no se salvó. Él se salvó porque entendió que la única forma de poder ser acepto delante de Dios era ofrecer un sacrificio por su pecado. Ahora el Señor había dado las condiciones y era que tenía que ser perfecto, sin defecto alguno y primogénito. Entonces, una cosa impresionante esto. Lo que hizo Abel fue obedecer, pero además de obedecer, reconocer por la fe que Dios mismo le dio su estado completamente caído y la necesidad de que el inocente muriera por el culpable. Si una persona se para y dice que el sacrificio de Abel fue maravilloso y lo aceptó el Señor porque fue un sacrificio perfecto y no te habla de la sustitución y no te habla de la necesidad de que el inocente muriera por el culpable y de que Abel de alguna manera lo comprendió y entendió que él debía acercarse a Dios en las condiciones que el Señor había dado. Él no solo debía creer en el sacrificio puntual como se debía realizar, sino en lo que Dios decía acerca del género humano. Y el género humano por naturaleza está destituido de la gloria de Dios. Los seres humanos no tienen ningún derecho a acercarse a Dios si no es por derramamiento de sangre. Entonces, mis hermanos, hay que enseñar bien esto. Hay gente que dice, vuelvo y repito, si Caín hubiese dado lo mejor, bueno, entonces tratemos la ofrenda de Caín como una ofrenda vegetal, porque él dio el fruto de la tierra. Estamos dándonos cuenta que entre las 5 ofrendas hay una ofrenda vegetal, la ofrenda de oblación. Entonces, ¿era valedera? Claro que era valedera. Pero ¿por qué no la aceptó Dios? Por lo que les acabo de mencionar. Todas las ofrendas se basaban en la ofrenda de la expiación. Si la persona no había sido, si no se había ofrecido esa ofrenda de la expiación, ese sacrificio de la expiación, por las otras ofrendas no serían aceptadas por Dios. Todas tenían una base y era la expiación. Por eso el mismo libro de Levítico, todos los temas que habla subyacen, rodean al tema central, que es el día de la expiación. Porque Caín no agradó a Dios, porque Caín, quiso impactar a Dios con el esfuerzo de su trabajo. La tierra siempre será el ejemplo del trabajo del hombre. De hecho, el Señor le dice a Adán, sembrarás, con el sudor de tu frente ganarás el pan, sembrarás la tierra y de ella cosecharás espinos y abrojos. Se está hablando del trabajo del hombre. Pero cuando se habla de que una persona toma un cordero y lo sacrifica, está hablando que esa persona no descansa en sus obras, sino en la obra de gracia y de sustitución de Dios, donde el mismo Señor ha preparado un cordero y sin mancha, y sus obras perfectas y su perfecto sacrificio son los que nos harán aceptos delante de Dios, no por obras, sino por gracia. Ahora, hablando de como lo que simbolizaba todos esos sacrificios, también es necesario observar lo siguiente.
La palabra ofrenda en el hebreo es karab. Este término alude a una ofrenda o presente por el cual una persona tenía acceso a Dios. De ahí que propiamente quiera decir ofrenda de acceso. O sea, sin esa ofrenda uno no podía entrar en la presencia de Dios. Una buena paráfrasis sería cuando alguno de los hijos de Israel acercare a aquello que debe acercarse. Es decir, en la pretensión, el deseo que tiene la persona de acercarse a la presencia de Dios, solo se podía consumar si había un sacrificio. El Dios Santo, mis hermanos, moraba en medio de su pueblo y entonces hace posible que ellos se acerquen a la presencia de su gloria. Así que Jehová es el Dios que recibe a su pueblo en su presencia, pero por medio del pacto, de la sangre del pacto, por medio de la sangre del pacto. Mis hermanos, sin derramamiento de sangre no hay comunión con Dios, olvidémonos de eso. Por eso Levítico 1:3 habla de la palabra holocausto. Como ya hemos explicado anteriormente, la ofrenda de holocausto significa totalmente quemada, completamente consumada. En el griego se nombra como holocausto, holocautoma. El hebreo se dice la misma palabra como olá y se relaciona con el término alá, que significa levantar o hacerse subir con sentido sacrificial. De ahí que parezca aludir, según lo que se ha dicho, el acto de ser levantada la víctima en el altar para su sacrificio. Y ello como también vimos en un tipo de la sumisión de Cristo en el acto de ofrecerse a sí mismo, a Dios, para cumplir la voluntad del Padre hasta la muerte, a la vez que se tipifica la entera consagración del oferente o de la consagración al Señor. Así que mis hermanos, en esta primera ofrenda no podía ser ofrecida sin derramamiento de sangre. Entonces tenemos que entender esto para poder entender la obra de Cristo. Muchas veces las personas por pura inercia dicen, no, es que Jesús murió por mis pecados. Bueno, pero ¿cuál es la pertinencia de eso? ¿Por qué era necesario? Ahora, por otro lado, quiero hablar de otro fenómeno que se nombra en Levítico y que es importante a la hora de las ofrendas. El ritual de la imposición de las manos del oferente sobre la víctima. El sacerdote hará que el oferente ponga sus manos sobre la víctima. Eso es importante. El ritual de la imposición de manos del oferente sobre la víctima indicaba su aceptación de la ofrenda y su identificación con ella. Mis hermanos, creo que esto nunca lo habría hecho la cultura pagana. Porque al imponer las manos es como si el oferente pusiera su pecado en el animal y de alguna manera como si el animal estuviese traspasándole a él su inocencia. Eso significa la sustitución. Cuando vimos teología, vimos algo que se llamaba la doble imputación en cristología. Y significa que el Señor no solo vivió una vida perfecta en nuestro lugar, sino que ofreció su vida en sacrificio perfecto para pagar con una deuda a favor de nosotros. Esa deuda que era en contra, al pagarla, queda un saldo a favor nuestro por esa vida perfecta. La doble imputación. Al Señor todos nuestros pecados se le imputan, mientras que a nosotros se nos imputan sus obras perfectas. Es decir, que el que presentaba la ofrenda se solidarizaba con la víctima que iba a ser sacrificada en su nombre y para su provecho espiritual, a fin de que fuese agradable, acepta a Dios. Y de este modo sirviera para expiar o ser propiciatoria en su favor. Tenía que haber una identificación con la víctima, con el animal sacrificado. Este acto corresponde, en un sentido tipológico, a la fe que el creyente expresa al aceptar a Cristo e identificarse con él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esto es importantísimo, mis hermanos. Y a veces se pasan todos estos aspectos de largo, pues no vamos a ver lo precioso de esta práctica, mis hermanos. Ahora hablemos de la variedad de víctimas. Habían distintas clases de víctimas, de ganado vacuno, es decir, vacas. El cordero era también un tipo de Cristo obrando nuestra redención voluntaria en su muerte en la cruz. También se habla del macho cabrío como un tipo del pecador. Y también la ofrenda de tórtolas o palominos
como un símbolo de inocencia. Pero no solamente esas víctimas, también había el becerro o el buey, también podemos ver el cabrito o el carnero, y el propósito de dicha variedad de víctimas era para que las familias de todas las clases sociales pudiesen donar sus ofrendas, ya fueran ricos o fueran pobres. Dios no hace acepción de personas, eso ya se los nombraba anteriormente. El Señor permite esa variedad de víctimas por esa razón. No todo el mundo tenía la misma capacidad económica y no podía estar cada rato ofrendando animales pues que eran costosos. Entonces por eso el Señor permite esa variedad. Ahora, los diferentes grados de estos tipos de sacrificio también representan, ponen a prueba la medida en que nosotros hemos llegado a comprender los variados aspectos del sacrificio único de Cristo en la cruz. El Señor se sacrificó solo una vez y para siempre. Pero es que su sacrificio tiene diversas, podemos decir, facetas que son muy importantes en nuestra fe. El creyente que ha alcanzado la madurez espiritual deberá contemplar en todos los aspectos al Cristo crucificado. Es decir, un creyente, un cristiano maduro en la fe, entiende lo que es la propiciación, la justificación, la santificación. Existe lo que es la expiación, entiende lo que es cada uno de los aspectos de la obra redentora de Cristo en su vida, lo que hizo Jesús por él. Ahora, hagámonos esta pregunta, que sería importante. Esta pregunta es bien significativa, mis hermanos, que la tengamos en cuenta. ¿Por qué esa variedad de ofrendas de consagración? Ya no hablando a nivel de lo social, la sangre se considera el centro de la vida. Pues en Génesis 9:4 se dice que el principio de la vida está en la sangre. Al tomar ese animal y sacrificarlo, y al sacerdote rociar sobre el altar de bronce, simbolizando la participación divina en la ceremonia de la expiación por el pecado, esto apunta directamente a Cristo, que daría su vida en sacrificio entregándose voluntariamente Él. Pero esto es impresionante, mis hermanos. Nosotros no podemos dejar de asociar cada una de estas víctimas independientemente que sean becerros, cabritos, bueyes, ovejas o palomitas. No podemos dejar de asociar que ese derramamiento de sangre habla de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente en la clase el día de hoy, el fuego sobre el altar. Mis hermanos, el fuego sobre el altar consumía totalmente la ofrenda por el pecado. El fuego es esencialmente un símbolo de la santidad de Dios y por tanto de la santidad misma del Señor Jesucristo. Ahora, el fuego como tal representa a Dios en tres formas. El fuego representa a Dios en el juicio contra aquello que la santidad divina condena, es decir, el pecado. Pero también el fuego representa, y la podemos ver en Dios, en la manifestación de sí mismo y de aquello que Él aprueba. Así de imponente como es el fuego, así también de categórico es nuestro Señor, su manifestación. Y en el acto de purificación, el fuego no solamente representa la ira de Dios, no solo representa su poder, sino que también representa su purificación. Muchas cosas serán purificadas con el fuego. Ejemplo, el metal. La escoria del metal salía a altas temperaturas del fuego. Nosotros hemos visto entonces hoy puntualmente, así a vuelo de pájaro, muy puntualmente, los rituales, en particular el sistema sacrificial. Dentro de 8 días, mis hermanos, vamos a ver las 7 fiestas de Israel que definitivamente nos hablan de algunos momentos importantísimos del pueblo. Vamos a ver la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, y todas y cada una de estas fiestas representarán algo importante en la historia del pueblo de Dios, un momento específico